Al final, el fuego ya estaba controlado y las bombas seguían funcionando. Pero Kuwait acababa de aprender algo que llevaba escrito en un cajón desde hacía 16 años. Que la diferencia entre la normalidad y una crisis nacional en el desierto no es un ejército ni una frontera, sino un puñado de edificios en la costa que convierten agua de mar en agua potable. Todo había empezado la madrugada del viernes, cuando misiles y drones cruzaron el cielo de Kuwait al mismo tiempo. El Estado Mayor kuwaití confirmó que sus sistemas de defensa antiaérea estaban interceptando tanto los misiles como los aparatos no tripulados enemigos. La mayoría de los objetivos no llegaron a su destino. Uno sí. Y no cayó sobre una base militar, ni sobre un aeródromo, ni sobre una plataforma de lanzamiento. Cayó sobre una planta que produce agua potable para millones de personas. El impacto iraní de aquel viernes alcanzó una instalación que combina generación eléctrica y desalinización de agua, dañando una de las fuentes clave de agua potable de un pequeño país desértico. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait informó que el ataque provocó un incendio y daños en un número considerable de unidades generadoras. Según el ministerio, se activaron medidas de emergencia para evitar el colapso de la red. Los equipos de bomberos lograron controlar las llamas. Los técnicos comenzaron a evaluar los daños para reponer las unidades en servicio, y se pidió a la población que redujera el consumo eléctrico. Sobre el papel, parecía un ataque contra el sistema energético. En realidad, era un ataque contra el agua. Kuwait está asentado en pleno desierto. No tiene grandes ríos, no tiene lagos, no tiene reservas subterráneas capaces de abastecer a la capital. Aproximadamente el 90% del agua potable del país procede de la desalinización. Eso significa algo muy simple. Si las plantas se detienen, el agua del grifo no empeora, sencillamente desaparece. El proceso funciona así. Una tubería de captación entra en el mar y arrastra agua salada hasta la planta. Allí, la instalación separa la sal del agua de dos maneras posibles. O bien se calienta el agua, se recoge el vapor y se condensa de nuevo el líquido dulce, o bien se hace pasar a presión por membranas ultrafinas, un proceso conocido como ósmosis inversa. Imaginad un tamiz extraordinariamente fino, tan fino que solo deja pasar el agua y retiene la sal al otro lado. Para forzar el agua a través de ese tamiz hace falta presión. Para generar esa presión hacen falta bombas. Y para que las bombas giren hace falta electricidad. Mucha electricidad, constante, sin interrupciones. Y aquí está el punto central de todo esto. Muchas plantas desalinizadoras del Golfo están físicamente fusionadas con centrales eléctricas en una sola instalación, así que un ataque contra la parte eléctrica puede paralizar también la producción de agua. No son dos edificios vecinos, es un único corazón que late para dos órganos. Las turbinas envían corriente a la red y al mismo tiempo proporcionan el calor y la presión necesarios para desalinizar. Por eso en los comunicados aparece siempre esa fórmula: planta de electricidad y agua, una sola estructura, dos funciones, un único punto de fallo. Volved a leer el comunicado del ministerio. Incendio y daños en un número considerable de unidades generadoras. Del agua, en ese primer aviso, apenas se decía nada. Pero el agua en este sistema no es una línea independiente. Depende exactamente de esas mismas unidades. Ese es el primer giro de esta historia. Para cortar el agua no hace falta apuntar al agua. Y aún hay más. Una planta desalinizadora no es una sola nave, sino una cadena de fases. El sistema de captación, las instalaciones de tratamiento, el suministro eléctrico, y basta con dañar un solo eslabón de esa cadena para interrumpir toda la producción. Pensadlo como una carretera con varios puentes. No hace falta destruir la carretera entera. Basta con un puente para cortar el tránsito en toda su longitud. Y llega el giro más incómodo de todos. No todo el daño proviene de lo que impacta directamente. Parte proviene de lo que se logra derribar. Anteriormente, durante este mismo conflicto, Kuwait ya había informado de daños en la planta desalinizadora de Doha West, causados por los restos de drones interceptados o por ataques cercanos al puerto contiguo. Interceptar no es hacer desaparecer. Un dron abatido en el aire no se disuelve, cae, y cae precisamente sobre esa misma zona industrial costera, porque ahí estaba el objetivo, y hacia ahí lo estaban guiando. Es decir, la defensa funciona,
La defensa derriba, y aún así parte del precio de ese derribo termina cayendo sobre el terreno. Ahora pensemos en la escala del problema. A lo largo de la costa del Golfo Pérsico existen centenares de plantas desalinizadoras, y los sistemas que abastecen de agua a millones de personas han quedado dentro del radio de alcance de misiles y drones. Sin ellas, las grandes ciudades no podrían sostener a su población actual. En los últimos meses, Irán ya había lanzado ataques cerca de varias de estas plantas en el Golfo. Nada de esto era una sorpresa del viernes. Ya se había advertido 16 años antes. Un análisis de la CIA del año 2010 alertaba de que los ataques contra instalaciones desalinizadoras podían provocar crisis nacionales en varios estados del Golfo y que interrupciones prolongadas podrían extenderse durante meses si se destruía equipamiento crítico. El mismo documento señalaba que más del 90% del agua desalinizada del Golfo procedía de solo 56 plantas y que cada una de esas instalaciones críticas era extremadamente vulnerable al sabotaje o a la acción militar. 56 instalaciones, para toda una región. Los responsables de los gobiernos del Golfo y de Estados Unidos conocían este riesgo desde hacía tiempo, porque si se desconectaban las grandes plantas desalinizadoras, algunas ciudades podían quedarse sin la mayor parte de su agua potable en cuestión de días. Días, no meses. Una ciudad en pleno desierto no tiene dónde almacenar más. Y aquí es donde la desproporción se vuelve brutal. Por un lado, hay una instalación construida a lo largo de años, de la que depende el abastecimiento de agua de un país entero, y cuyo equipamiento, según ese mismo análisis, tardaría meses en repararse si resultara destruido. Por el otro lado vuela un dron, barato, producido en serie, de un solo uso. O llega a su objetivo, o lo derriban y sus restos caen igualmente sobre la zona industrial de la costa. Imaginad un castillo con un único portón de hierro enorme. Y ahora imaginad que ese portón recibe cada noche decenas de martillazos. El portón resiste, pero tiene que resistir siempre, mientras que al martillo le basta con acertar una sola vez. Las cifras de aquella noche lo confirman. Según el recuento de Asharq al-Awsat, desde la reanudación de la escalada el miércoles y hasta la madrugada del jueves, las fuerzas cubaitíes detectaron en su espacio aéreo cerca de 77 drones hostiles y 18 misiles, 8 de ellos balísticos. No fue un incidente aislado, fue un flujo continuo. Y el viernes no giró únicamente en torno al agua. Ese mismo día también fue alcanzada la refinería de Mina al-Ahmadi, donde la defensa antiaérea interceptó varios drones y misiles, con daños limitados según las autoridades. Irán atacó también Bahrein y Kuwait esa misma mañana. Qatar, por su parte, pidió 2 veces a su población que se refugiara mientras una oleada de misiles iraníes sobrevolaba el país, con explosiones de la defensa antiaérea resonando en el cielo y fragmentos que, según el Ministerio del Interior qatarí, hirieron a un menor. También se conoce la razón por la que esto no se detiene. Qatar, junto con Pakistán, había sido un mediador clave en los intentos de poner fin a la guerra, pero las negociaciones se rompieron por el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Los combates y los ataques contra buques en ese estrecho sacudieron los mercados mundiales y dispararon el precio del petróleo hasta niveles récord. La mañana de ese viernes, los ataques estadounidenses, según el portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hossein Kermanpour, habían dejado en Irán al menos 38 muertos y más de 400 heridos. Y también hay un espejo de esta historia. Irán acusó a Estados Unidos de atacar sus propias plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm el 8 de marzo, dejando sin agua a 30 pueblos, aunque Washington nunca reconoció ese ataque. Antes, los rebeldes hutíes de Yemen también habían golpeado instalaciones desalinizadoras saudíes. El agua, en esta guerra, dejó de ser retaguardia. Se convirtió en línea de frente y ambas orillas del Golfo la golpean. Y ahora, sobre quienes estaban en la planta aquella noche. No era una guarnición militar, era un turno de trabajo. Operarios, electricistas, técnicos de mantenimiento, personal de seguridad. Gente cuyo trabajo consiste, sencillamente, en que la turbina siga girando y la bomba siga empujando el agua hacia la ciudad. Cuando estalló el incendio, los equipos de bomberos de Kuwait lucharon contra las llamas mientras los técnicos ya entraban en la instalación para evaluar los daños y devolver las unidades al servicio. Entraron en una nave que acababa de arder, en un país sobre el que esa misma noche seguía trabajando la defensa antiaérea.
No todos tuvieron la misma suerte. Anteriormente, durante este mismo conflicto, un trabajador indio murió en un ataque iraní contra una planta kuwaití de electricidad y desalinización, donde también resultó dañado un edificio de servicio. En Kuwait murieron 2 guardias fronterizos en el cumplimiento de su deber, y en Arabia Saudí, un fragmento caído en una zona residencial de Al-Kharj, al sur de Riad, mató a un ciudadano indio y a un bangladesí, además de herir a 12 personas. Según el recuento de AFP, desde el inicio de la guerra habían muerto 18 personas en los estados del Golfo, 10 de ellas civiles. El hombre que murió aquella noche en la planta no llevaba un arma. Llevaba un cuaderno de turno. El incendio de aquel día terminó controlándose. Las unidades comenzaron a recuperarse. El agua siguió saliendo de los grifos de Kuwait esa tarde de viernes. Pero el país había comprobado, en carne propia, algo que los analistas ya habían anotado en 2010 y guardado en un cajón: que entre la vida cotidiana y el colapso en pleno desierto no se interpone un ejército ni una frontera, sino unos pocos edificios en la costa que fabrican agua a partir del mar. Y cada uno de ellos está a la vista, a apenas unos minutos de vuelo desde la orilla opuesta. Uno se pregunta si, viviendo junto a ese litoral, alguien podría dormir tranquilo sabiendo que su agua depende de un solo edificio expuesto cada noche a decenas de intentos. ¿Y qué haría cada uno de nosotros si esa fuera, literalmente, la única fuente de la que beben sus hijos?